En esta segunda sesión nos vamos a centrar en el esquema básico del texto narrativo. Todos los tipos de texto, todas las modalidades textuales tienen una especie de plantilla que nos indica por dónde tenemos que dirigirnos para dividir el texto en apartados. En el caso del texto argumentativo, los apartados que suelen aparecer eh, son una introducción donde se presenta el tema de la argumentación, a veces también la tesis, un cuerpo argumentativo donde se informa de los hechos significativos relacionados con la tesis que se quiere defender y puede aparecer una conclusión donde se hace algunas veces una síntesis de las ideas expuestas y demostradas y muchas veces también es la confirmación de la tesis. Pues esto sería una estructura básica, es decir, es fundamental que en un texto argumentativo haya una tesis que pueda aparecer al principio o pueda aparecer al final o al principio y al final y un cuerpo argumentativo donde se defiende esa tesis. La introducción debe servir para enmarcar el problema que se va a tratar y para captar la atención del destinatario, bien formulando la tesis, enumerando los temas que se van a tratar, señalando la importancia del tema, presentando hechos sorprendentes y curiosos, narrando un hecho particular. Cualquier cosa es posible, pero siempre en la introducción hay lo que se denomina la captatio benevolentia, es decir, hay que llamar la atención del receptor. Es importantísimo en el texto argumentativo el receptor. Siempre va a estar presente porque hay que persuadir a alguien. Entonces, en esta introducción es donde la persona que argumenta tiene que buscarse esa forma de captar su atención. En el texto ejemplo, pues veis que el hombre desde su origen, guiado por unas miras que pretenden ser prácticas, ha ido enmendando la plana a la naturaleza y convirtiéndola en campo. Bueno, ya nos plantea la tesis y nos va marcando la opinión de lo que se quiere plantear. En el cuerpo argumentativo se desarrolla el tema y es donde se van a aportar los argumentos necesarios para dotar de coherencia a la tesis, para intentar decir que nuestra tesis es lo fundamental. Ahí entraría todo tipo de argumentos que trabajaremos ya otro día, como citas, datos, refutar las ideas que sean contrarias a las suyas, etcétera. No voy a leeros el texto, pero si leéis es la continuación de la introducción que hemos hecho antes y aquí se nos dan citas, se nos mencionan hechos que defienden esa tesis de que el hombre está convirtiendo la naturaleza en campo. Y en la parte de la conclusión, pues se cerraría el texto. Como hemos dicho, se puede hacer una recopilación de las ideas que se han defendido y también se puede repetir la tesis como colofón del texto argumentativo. En este caso, pues así las cosas y salvo muy contadas reservas, apenas queda en el mundo naturaleza natural. La tesis que estaba planteando se vuelve a repetir y hace así como, bueno, pues con todo lo que he dicho, mi tesis ha quedado demostrada. Este sería el esquema básico del texto argumentativo, pero lo que nos vamos a encontrar es que estas partes que suele haber en el texto argumentativo, que son la tesis y el cuerpo argumentativo, estas partes obligatorias, se pueden presentar de diferentes maneras, lo que da lugar a mucho tipo de estructuras. De todas las que tenemos aquí, nosotros este año nos vamos a fijar en el deductivo, en el inductivo y en la estructura encuadrada, porque son los que más nos aparecen y no tenemos tampoco mucho tiempo de centrarnos en todas ellas. Entonces vamos a trabajar los que fundamentalmente aparecen en los textos que nosotros tratamos. La estructura deductiva es una estructura en la que la tesis se presenta al comienzo del texto argumentativo y después de plantear la tesis, pues se van dando los argumentos que defienden esa tesis. Es una estructura que va de lo general a lo particular. De ahí viene el nombre de deductivo, ¿no? Se plantea la tesis y se va dando los argumentos. Un ejemplo de estructura deductiva lo tenéis aquí. Por ejemplo, en este tipo de texto que procede de Aristóteles, de la política de Aristóteles, dice, el ser humano es por naturaleza un ser social. Esa es la tesis que quiere defender el emisor. El ser humano es un ser social. Y después nos va aportando una serie de argumentos a lo largo del cuerpo argumentativo que van defendiendo esa tesis. Esto sería una estructura deductiva de un texto argumentativo. Vamos a ver ahora el inductivo.
Y lo inductivo sería al contrario. Se presentan una serie de argumentos y al final se extrae como conclusión la tesis. Es decir, ahora vamos de lo particular, de los argumentos, de los ejemplos, de las citas, de las estadísticas, a lo general, que es lo que se supone de todo lo que se ha presentado antes. Ese tipo de texto que va de lo particular a lo general se llama inductivo. Aquí os pongo un ejemplo que es al contrario del que habíamos visto antes. Empiezan explicando una serie de datos, de argumentos, y para terminar, hablando de la tesis. La valentía nos hace personas ordinarias que pueden obtener resultados extraordinarios. Esa es la tesis, ¿no? Y esa tesis es la conclusión de todo lo que se ha presentado antes en el texto. Esta sería la estructura inductiva. Y por último, me voy a centrar, bueno, hay una repetitiva y una paralelística en las que no me voy a entretener, pero ahí tenéis información por si algún curioso quiere enterarse de todo. Me voy a centrar en la encuadrada. La encuadrada es una estructura que mezclaría lo que es la estructura deductiva y la inductiva, porque en este tipo de estructura lo que pasa es que se repite la tesis tanto al principio como al final. Es decir, que si el texto tiene una plantilla base como la que hemos visto antes, introducción, cuerpo argumentativo y conclusión, tanto en la introducción como en la conclusión se repetiría la tesis. Empieza mencionando la tesis, argumenta para defender esa tesis y concluye volviendo a mencionar la tesis. Es muy frecuente esta estructura y aquí tenéis un ejemplo en el que el texto se cierra recopilando las ideas ofrecidas desde el principio. Parte de la tesis, las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento, y al final concluye, pues más o menos diciendo lo mismo de otra manera. De otra manera, seguiremos reformando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. Empieza y termina de la misma manera. Esto es a lo que llamamos una estructura encuadrada. Bueno, aquí vamos a parar hoy. Nos vamos a centrar en las estructuras y vamos a ver las actividades con las que podemos trabajar los tipos de estructura del texto argumentativo. Para trabajar la estructura de las actividades que están planteadas y enlazadas a la presentación tenéis la actividad 2, explicamos la estructura de un texto argumentativo. Tenéis un texto que se titula El peligro neonazi y una serie de preguntas después del texto que lo que os hacen es reflexionar un poco en la estructura y repasar también el tema, la tesis, porque eso ya lo hemos visto. Entonces, hacéis el 2, todos los apartados del 2 y estáis trabajando con la estructura y después os saltáis otra vez unos cuantos y si vais al último, al ejercicio número 6, pues de nuevo tenemos otro texto y una serie de preguntas y de las preguntas que vienen tenéis que hacer las dos primeras porque son las que trabajan los apartados que nosotros hemos hecho y ya hemos explicado. Resume la tesis y después el esquema estructural, es inductivo o deductivo y por qué. Con estas dos actividades terminaría vuestra tarea de hoy.